Muy, pero muy buenas tardes, que Dios te bendiga, te saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero compartir un versículo de la palabra de Dios que ha puesto en mi corazón y sentí compartirlo con cada uno de ustedes, los oyentes, en esta hermosa tarde. Un versículo muy importante, ¿sí?, que nos recuerda de lo que Dios ha hecho con nuestra vida, de lo que Dios ha venido a hacer en este mundo, lo que Cristo ha venido a hacer a este lugar. La palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, o por cuanto todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Ya estábamos perdidos nosotros, apartados, ¿sí?, de la comunión con Dios a causa del pecado, porque ya venimos nosotros mismos de una generación pecaminosa, ya venimos de una naturaleza pecaminosa, ya el pecado que se originó en el libro de Génesis capítulo 3 a causa de la desobediencia de Adán, cuando Dios le había mandado, le había ordenado que no debía de tocar un árbol que se encontraba en el jardín del Edén. Pero los lectores, quienes leen, conocen la historia y saben cómo acontecieron las cosas para que se origine el pecado en el ser humano, ¿sí? A causa de esa desobediencia en aquel tiempo y en aquel lugar por Adán, quien desobedeció al mandamiento de Dios de no tocar el árbol que estaba en el Edén, como dije al principio, y al no cumplir con lo que Dios le había hecho, a partir de ese momento, la generación humana viene ya con pecado, ¿sí? Y pecado es lo que nos aparta de la presencia de Dios, nos aparta de la comunión de Dios. El pecado produce separación, ya que Dios no tiene relación con el pecado, ya que Dios es santo, Dios es puro. Dios, cuando creó al hombre, dice que lo creó a su imagen, ¿sí?, a su semejanza, nos hizo igual a nosotros, ¿sí?, hasta el momento en que Adán desobedeció al Señor. Nosotros éramos igual que Dios, santo, puro, ¿sí? Pero perdimos la santidad cuando entró el pecado en el hombre a causa de la desobediencia, ¿sí? Pero vamos a leer un versículo de la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Hay un texto que no lo voy a leer todo, pero te voy a compartir parte de lo que nos habla. En Efesios capítulo 2, versículo 10, del 1 al 10, es un pasaje muy significativo que nos habla sobre la condición previa de los creyentes en Efesios, o en Efesios exactamente, ¿sí?, y su transformación por la gracia de Dios, ¿sí?, y el propósito por el cual fueron creados los cristianos en Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros, si podemos ver en el capítulo 1 al 3, en los versículos 1 y 3, vemos que el apóstol Pablo describe la condición espiritual de los creyentes, ¿sí?, antes de llegar a Cristo. Porque cuando llegamos a Cristo, antes de llegar a Cristo, nos encontramos en una condición muy diferente a lo que Dios quería para nosotros. Veníamos con contaminación en nuestra vida, veníamos viviendo una vida desordenada, ¿sí? ¿Sí? Dice que estábamos muertos nosotros, ¿sí? Estábamos perdidos en transgresiones, en pecado. Vivíamos antes de llegar a Cristo cumpliendo con los deseos de nuestra carne, ¿sí?, y con los deseos del mundo. Estábamos bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, estábamos bajo el gobierno de Satanás hasta antes de llegar a Jesucristo, ¿sí? Estábamos totalmente apartados de Dios. ¿Y sabe qué merecíamos? Merecíamos la muerte, ¿sí? Merecíamos la ira debido a nuestra naturaleza pecaminosa, merecíamos eso. Pero sabes que hay una persona, o mejor dicho, hay alguien más que una persona, alguien sobrenatural,
que nos amó tremendamente, ¿sí? Que no quiso que nosotros nos perdamos, sino que Él mismo ha entregado su vida para que nosotros podamos alcanzar nuevamente a tomar la forma que Él nos dio al principio, la forma de santidad por medio de Jesucristo, ¿sí? Pero sin embargo también nosotros notamos en el versículo 4 al 7, vemos que Pablo resalta. ¿Qué resalta Pablo? Pablo está resaltando la misericordia y el amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros, ¿sí? A pesar de nuestra condición pecaminosa, hasta antes de llegar a la presencia de Dios, antes de conocer a Cristo, Dios en su gran amor y misericordia, Él nos dio vida nuevamente, porque recuerde que estábamos muertos en delito y en pecado, ¿sí? Pero Él no consideró eso, sino que nos dio vida juntamente con Cristo, ¿sí? Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios, por la misericordia, ¿sí? No es porque nosotros queremos, sino porque Dios quiso que seamos salvos, ¿sí? Para que nosotros reconozcamos que somos salvos por Dios, no por nuestros propios méritos. Si fuese por nuestro propio mérito, no hubiéramos alcanzado nada. Pero dice la palabra de Dios en Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, más tenga vida y vida eterna. Mira el amor que manifestó Dios hacia la humanidad, que entregó a su Hijo, ¿sí?, a morir en la cruz, y para que nosotros hoy por medio de Él tengamos vida, y no solamente vida, sino en abundancia, vida eterna, vida para siempre, ¿sí? También nosotros nos vamos a encontrar en el versículo 8 al 10, donde Pablo también está enfatizando que nosotros somos la obra maestra de Dios, ¿sí? Pablo está diciendo que nosotros somos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, ¿sí?, que Él ha preparado desde antemano para nosotros, ¿sí? Dios ya ha planeado una salvación para nuestras vidas, ¿sí? Ya nos ha creado y nos ha formado en este tiempo para que nosotros de hacer lo malo empecemos a hacer lo bueno, pasamos a ser herramientas útiles en las manos. Desde el momento que recibimos a Cristo pasamos a ser canales de bendición y empecemos a través de ella a hacer buenas obras, ¿sí? Hoy en este tiempo nuestra salvación no se basa en nuestra obra, sino en la gracia de Dios, ¿sí?, y en nuestra fe en Cristo Jesús, ¿sí? Nosotros estamos llamados en este tiempo a vivir una vida de obediencia y una vida de servicio a Dios, ¿sí? Del momento que hemos entendido de que hemos sido salvos por gracia, nosotros debemos de llevar una vida de obediencia a Dios y de servicio a Dios. Debemos empezar a vivir haciendo obras buenas que agraden a Dios, demostrando nosotros también ese amor hacia Dios como Él también lo tuvo hacia nosotros, esa gracia que Él tuvo hacia nosotros, ¿sí? Nosotros debemos de amar a Dios también con nuestras buenas acciones, de siendo agradecido a Dios por lo que Él ha hecho, ¿sí? Lo que Pablo nos está enseñando sobre la salvación es que es a través de la gracia y de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Estamos experimentando hoy en este tiempo en Cristo una transformación. Estamos experimentando nosotros la salvación, estamos experimentando el propósito de Dios por el cual nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, ¿sí? Esto es la palabra de Dios que estamos compartiendo, es un recordatorio del amor inmenso de Dios hacia nosotros, ¿sí? Y también debemos de entender que a partir de ese momento y de que comprendemos lo que Dios hizo en nuestra vida, también es nuestra responsabilidad de vivir en obediencia y en el servicio a Dios, que lo que hemos recibido de parte de Dios, la salvación, hemos recibido su palabra, hemos recibido su guía, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, debemos nosotros también dar
lo que Dios nos dio, porque de gracia recibimos y de gracia debemos de dar. Quería compartir esta palabra, espero que te sea de mucha bendición y que Dios te bendiga mucho. Shalom.